Padre Santo, Señor, en esta tarde-noche estamos encomendándonos a ti para aprender, Señor. Lo hacemos a través de uno de los libros que tenemos en tu santa palabra, a través del mensaje que tú diste a tu pueblo, a través de un siervo tuyo, como lo fue Amós. Señor, que sepamos aprovechar toda la riqueza que tú has dejado en el texto escrito, Señor, y que sepamos también extraer enseñanzas prácticas y conceptos prácticos que nos ayuden en nuestra vida, Señor, en nuestro transitar. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hacemos siempre, vamos a compartir pantalla para poder... Ahí estamos. Me sale un aviso de conexión inestable. No sé si a ustedes les pasa me ven bien o me escuchan bien. ¿Alguno que me haga con el dedito? ¿Se escucha bien? Recién se te cortó un poco la oración. Bueno, ¿y ahora cómo está la cosa? No, ahora bien. De acá, de nuestra parte, bien. Listo, entonces ahora sí, ya estamos bien. Ahí tengo en el chat, a ver. Espérenme un segundito. Cortado ahora bien, perfecto, listo. Entonces, aprovechando que ahora bien, damos comienzo. Bien, como les dije, siempre vamos a dar comienzo haciendo un repaso de este listadito de profetas que estamos estudiando. Son los profetas que podemos encontrar en el periodo, en el tiempo del reino dividido, que sirvieron al Señor, ofrecieron su servicio al Señor en ese tiempo. Entre ellos ya vimos y estudiamos a Abdías, que Abdías podíamos ubicarlo al comienzo o al final del periodo. Nosotros en este estudio estamos ubicándolo al comienzo. No afecta la interpretación del mensaje de la profecía si lo ubican al final, y cualquier material que encuentren que diga que está al final es tan válido como el que estamos utilizando en este estudio. Luego vimos la profecía de Joel, la profecía de Jonás, y Amos es un personaje cuya característica puntual resalté al comienzo del estudio es que podíamos situarlo en un lugar y en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. O sea, Amos se caracterizó por identificarse no solamente a él, su procedencia, su profesión, el alcance, sino también el tiempo ministerial. Él especifica en Amós capítulo 1, verso 1, y lo vamos a leer. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de, y acá empieza la fecha, o el periodo, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, el famoso Jeroboam II, rey de Israel, el reino del norte, 2 años antes del terremoto. Bueno, ¿qué estuvimos viendo? Hasta la semana pasada vimos lo que fue la primera sección del libro. Dividimos esta profecía en dos partes. La primera parte, la denuncia contra naciones, y la segunda parte, que vamos a ver en esta tarde-noche con la ayuda del Señor, son 5 visiones puntuales que el profeta tuvo de parte del Señor. Así que luego de ver estas denuncias a las 8 naciones, nos encontramos con las visiones. ¿Cuáles fueron las naciones? Para hacer un repaso rápido, no vamos a leer el detalle. La primera denuncia fue contra Siria, cuya capital es Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, denuncia contra Amón, contra Moab, contra Judá, el reino del sur, contra Israel, el reino del norte, y luego hay una denuncia puntual en contra de toda la casa de Jacob. Y fue ahí donde nosotros dimos un cierre y una conclusión. ¿Dónde vamos a empezar ahora? Vamos a empezar en el anuncio de las 5 visiones. Estas 5 visiones las tenemos en este recuadro como el anuncio de la plaga de las langostas, el anuncio del gran fuego, el anuncio, las visiones de la plaga de las langostas, la visión del gran fuego, la visión de la plomada, la visión de la cesta de fruta madura y la visión del Señor al lado del altar. Aquí en el recuadro tienen todas las citas. Esto recuerden que lo encuentran en el Drive que siempre les actualizo.
Entonces arrancamos con la primera de las visiones. Tenemos gente en espera, espérenme un segundito. Ahí estamos. Bueno, las visiones. La primera de las visiones es la visión de la plaga de la langosta. En esta visión sucede algo muy particular. Si ustedes se fijan, son solamente 3 versículos, no es tan extenso. Lo mismo pasa con la siguiente visión. En el capítulo 7 nos encontramos con 3 visiones. Recién la cuarta y la quinta visión tienen mayor extensión al ocupar cada una de ellas un capítulo. Pero en la visión de la plaga de la langosta nos encontramos que en esta visión Dios le revela a Amós la intención que él tenía de destruir todas las cosechas después de la primera siega. Entonces hay un anuncio de una destrucción inminente. Para cuando estudiamos la profecía de Abdías, vimos mucho el tema del castigo de Dios a través de una plaga de langostas, algo terrible que sucedió, una calamidad que le sucedió a la nación de Israel. No se refiere a esa situación. Recordemos que eso fue algo que pasó con anterioridad al tiempo de este profeta, sino es un anuncio de un evento que iba a suceder, un castigo que iba a llegar al pueblo, a menos que algo sucediera. Y ese potencial suceso tuvo lugar, se dio. Amós intercedió por Israel. Amós oró al Señor y el Dios de toda gracia cambió el curso de acción, cambió su curso de acción. Es importante cuando identificamos estas cosas, nos permite quitarnos la idea de un Dios airado constantemente. En el Antiguo Testamento encontramos más la gracia que la ira de Dios. Una de las cuestiones que es importante que tengamos en cuenta y creo que les puede ser muy útil a ustedes para comprender y también saber explicar el por qué en el Antiguo Testamento encontramos muchos eventos en los que se lo ve al Señor airado justamente y manifestando juicio y castigo. Es la extensión de cada uno de los pactos. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tiene una extensión muy grande de tiempo, abarca muchísimo tiempo, abarca desde el comienzo de la era hasta hace 2000 años. O sea que entre más y menos cálculos, hay un par de milenios ahí, si no 3 o 4 milenios, dando vueltas, que son lo que abarca la totalidad del texto sagrado en lo que es el Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros nos encontramos, cuando el Nuevo Testamento nos abarca a duras penas un siglo. Entonces, nos encontramos con un Antiguo Testamento, 39 libros que comienzan cuando todo se creó y que terminan 400 años antes del tiempo nuestro, de nuestra era. Y nos encontramos con el Nuevo Testamento que arranca con el relato del nacimiento de Cristo, lo que marca un antes y un después en la historia, y termina con un Juan el Bautista teniendo la visión del Apocalipsis, que eso tuvo lugar cerca del final del primer siglo. Lo que implica de que el accionar de Dios que estamos viendo en el Antiguo Testamento es más visto desde una óptica alejada, en el que tratamos de ver distintos periodos de la historia e identificar el accionar divino. Pero cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento, vemos solo un periodo corto. Y me gustaría que ustedes hagan este análisis. Si nosotros tuviésemos una porción extendida de la palabra de Dios dedicada, que en realidad lo tenemos, este es el Apocalipsis, pero si tuviésemos más que solo el Apocalipsis, dedicado exclusivamente al tiempo de la gran tribulación, nosotros entenderíamos de que hay una gran parte de la Biblia en la que Dios está enojado. Y no, sino que nos estamos abocando a un periodo de tiempo en el cual Dios está haciendo y ejecutando su justo juicio. Si nosotros hubiésemos tomado solamente un periodo en el cual el Señor estuviese demostrando su gracia y su favor hacia el pueblo, como lo fue, por ejemplo, el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo en el cual Cristo ministró y el primer tiempo apostólico, entonces nos encontraríamos constantemente hablando de la gracia de Dios. Pero claro, acá agarramos un montón de años de historia. El periodo del reino dividido, estamos hablando de casi 300 años de historia en los que nos encontramos una y otra vez con el pueblo arrepintiéndose y el pueblo cometiendo pecado, el juicio de Dios manifestándose y también en otro momento el juicio de Dios
cambiando o retrasándose el juicio de él. En este caso, fíjense, el profeta intercede, y el Señor cambia su curso de acción. Luego llega la siguiente visión que encontramos en el mismo capítulo 7, es la visión del fuego. Bueno, Amós, ¿qué hizo? ¿O qué se le presentó? Vio un fuego destructor, un fuego que era tan abrasador que consumía las aguas de Palestina. El castigo básicamente era que ese fuego caería sobre la tierra como castigo por el pecado. Y una vez más, el profeta clama por misericordia, clama al Dios de misericordia y Dios manifiesta su misericordia para con el pueblo. No ejecuta el juicio, el merecido juicio para la nación, para Israel. Llegamos entonces a la tercera visión. Acá tenemos la visión de la plomada. Y en esta visión de la plomada vamos a ver 3 puntos específicos. Primero nos encontramos con que Amós ve parado al Señor al lado de lo que podríamos decir una pared con una plomada en la mano. Quienes saben cómo funciona una plomada, la plomada se apoya al lado de una pared y por cuestiones físicas, la gravedad misma y muchas cuestiones de lógica, uno puede ver con el hilo tensado cuál debería ser la posición correcta de la pared para conocer si está recta o está inclinada. Entonces la plomada le sirve al Señor para conocer, o en esta visión, para conocer cuán recta está la edificación. En este caso, Amós ve al Señor parado al lado de la pared con una plomada en la mano para verificar si la misma estaba en posición vertical. Entonces Dios informa al profeta de la situación. ¿Y qué es lo que le informa el Señor al profeta? ¿Cuál fue podríamos decir, el resultado del análisis que nuestro Señor hizo? Lo primero es que Él iba a continuar probando a Israel con la plomada de su justicia divina. Acá ya encontramos cuál es la simbología. ¿Qué simboliza esta plomada? Va a ser su misma justicia divina. Esa es la medida que se utiliza para conocer si hay algo bien o algo mal. Luego vamos a tratar de extraer algo práctico de esto. ¿Qué otra cosa le informa el Señor al profeta? Que no les iba a perdonar ni una vez más. O sea, que ya el juicio era definitivo y no había posibilidad de obtener el perdón divino. Y por último, que iba a destruir la dinastía de Jeroboam II, el famoso Jeroboam II, mediante la espada. Esto lo encuentran en el final del capítulo 7, y esto genera lo que vamos a ver más adelante cuando en el siguiente punto, Amasías lo confronta al profeta Amós. Entonces, esto sucede literalmente. Nosotros sabemos y hemos estudiado la historia del reino dividido y sabemos que Jeroboam II fue sucedido en el trono por su hijo Zacarías, siendo asesinado por un rebelde llamado Salum a los 6 meses de su reinado. O sea, fíjense que la dinastía de Jeroboam tuvo un destino terrible. A los 6 meses de comenzar a reinar su hijo, Salum se encarga de asesinarlo. Esto, por si quieren anotar y buscarlo, Segunda Reyes capítulo 15, versos 10 al 12. Dios volvería después a usar la misma plomada con Judá en los días del inicuo rey Manasés. ¿Recuerdan el rey Manasés, del cual dedicamos un buen tiempo para analizar su reinado? En Segunda Reyes capítulo 21, versos 13 al 15. ¿Cómo? Decile. Esperen un segundo, tengo... No sé cuál de las... Aquí está. Esta es la que está habilitada. Disculpen, ahí estamos. Terminé de mutear el micrófono que estaba habilitado y vamos con la clase. Ese fue el informe de Dios al profeta acerca de la situación de la nación. Luego de hacer el análisis con esa plomada, se encuentra con esta realidad. Bien, a estas alturas de su ministerio profético, Amós se ve confrontado por otro personaje que lo vamos a encontrar acá, que es Amasías, que podríamos definirlo como el presidente de la Asociación Sacerdotal de Betel, este grupo de sacerdotes que oficiaban en esta religión tan particular que tenían en el reino del norte. Bien, ¿qué hizo este hombre, Amasías? Apenas escuchó la profecía
de Amós, la denuncia de Amós de las verdades que el Señor había proclamado. Bueno, lo primero que hizo Amasías fue avisarle a Jeroboam II de que Amós estaba proclamando palabras desafiantes en contra de la casa del rey, en contra de la dinastía. Esta denuncia final del capítulo 7 que habla acerca de la espada teniendo lugar como juicio en la dinastía de Jeroboam. Y por último, hay otro mensaje que dirige Amasías al propio Amós, ordenándole que se marche inmediatamente de Betel, que se vuelva a la tierra de Judá. Recordemos que Amós es un profeta que nació en Judá, pero que fue encomendado a servir, a predicar, a proclamar la verdad en la tierra del reino del norte. Amós respondió inmediatamente diciendo de que a pesar de sus humildes antecedentes, ¿y cuáles eran estos humildes antecedentes? Lo vimos, él no fue un profeta ordenado, alguien que fue a la escuela de profetas, que fue capacitado, fue una persona que se preparó por el simple hecho de que el Señor lo llamó. Él no tuvo una preparación formal, sino que el Señor lo escogió, buscó a este hombre en Tecoa y a este hombre lo designó como su profeta para el reino del norte. Entonces no era ni profeta ni hijo de profeta, pero había sido llamado por Dios y no iba a permitir que nada, que nadie impidiera llevarle a cabo su ministerio. Entonces después Amós lo que hace es darle a Amasías de parte del Señor yo creo que es una de las más terribles profecías que se pueden pronunciar sobre una persona. Y vamos a ver en detalle ahora los 4 puntos que podemos resaltar de la denuncia de Amós contra Amasías. Lo primero es que la esposa de Amasías se iba a convertir en una prostituta común en las calles de Betel. Lo segundo es que sus hijos e hijas iban a morir a espada. Lo tercero es que su tierra y posesiones serían repartidas. Y por último, él mismo, o sea, Amasías, moriría en tierra de paganos. Fíjense el castigo divino para este enemigo del pueblo, enemigo de los siervos de Dios. Bien, llegamos entonces a la siguiente visión, la visión de la cesta de fruta madura. Y acá vamos a ver varios puntos. El primer punto, el significado de la visión. Dios mostró a Amós una cesta llena de fruta madura, explicándole de esta forma que simbolizaba a Israel, que ya estaba maduro para el juicio. Por eso entendemos también un poquito lo que el Señor le había informado en este análisis de la plomada. Recordemos en la visión anterior, dijo de que no lo iba a perdonar más, que básicamente ya habían agotado las instancias en las cuales la gracia y la misericordia de Dios se derramaban y se demostraban. Entonces, este es el significado esencial o básico de la visión. Luego nos encontramos con la razón de la visión, o la razón de esta visión de juicio. Los mercaderes del norte, algo habíamos hablado de esto cuando se denunció acerca de Israel, los mercaderes del norte, crueles, corrompidos y materializados, ¿qué habían hecho? Habían robado a los pobres vendiéndoles alimentos mohosos, atropellaban constantemente, avasallando a los necesitados, deseaban de que termine el tiempo de reposo y otras festividades religiosas que ellos tenían para poder seguir engañando con medidas y pesas falsas, esclavizaban a los pobres, de esto también hablábamos, y los compraban, comerciaban con personas, vendiéndolos por una pequeña pieza de plata o por un par de sandalias. Fíjense el punto al que habían llegado estas personas en el reino del norte. De ahí la denuncia y de ahí el hecho de que Israel ya estaba maduro para el juicio. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de esta visión? Primero, el desenfrenado canto en el templo se transformó en llanto. Hay un error de tipeo. El desenfrenado canto del templo se transformará en llanto. Iba a cambiar la situación. Ellos que estaban confiados y tranquilos iban a encontrarse en desesperación. Segundo, los muertos se veían por todas partes. Fíjense el capítulo 8, verso 9. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra,
Sí, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Los muertos se veían por todas partes, la situación iba a ser cada vez más terrible, y algo vinculado también para este versículo que acabamos de leer es las horrendas señales en los cielos, o sea, una situación de conmoción y juicio. Obviamente que detrás de esta palabra de juicio, y siempre que empezamos a leer cuando se dice en aquel día, por detrás viene un cumplimiento futuro y final que es aún más terrible del que vieron en tiempos de Israel. Pensamos en Mateo 24, versos 22 y Mateo 24, verso 29. El cumplimiento final se va a dar en el tiempo de la gran tribulación, cuando finalmente el juicio de Dios se manifieste y el mundo conozca quién es el que manda. Por último, no habría palabras confortadoras de parte de Dios. Capítulo 8, versos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No habrá una respuesta de parte del Señor. Esta visión es realmente tremenda, es terrible, abarca todo el capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 14, que también incluye un poquito de la situación entre Amasías y el profeta Amós. Por último, la última visión, la visión del Señor junto al altar. Tenemos, y lo vamos a dividir en dos partes, la condenación de los transgresores de Israel y la restauración del tabernáculo de David. Para eso vamos a leer algunos versículos. El capítulo 9, versos 2 y 3 nos dice, hablando de la condenación de los transgresores de Israel, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es increíble la similitud que hay en los lugares que utiliza el profeta con el famoso salmo que nos habla acerca de la omnipresencia de nuestro Señor. No hay lugar en donde podamos escapar del Señor, no hay lugar donde nadie puede escaparse del Señor. El castigo del Señor llega, el castigo del Señor es seguro, el castigo del Señor va a derramarse sobre todo aquel hombre o mujer que no se arrepienta. Hasta ahí en lo que se refiere a la condenación de los transgresores. Era una condenación segura, era una condenación firme. El Señor junto al altar denuncia esta misma condenación. Ahora, de los versos 11 al 15 tenemos la restauración del tabernáculo de David. Lo primero que vamos a ver en esto es que la monarquía davídica se hallaba en una condición decadente. ¿Y por qué? Y bueno, estamos justamente estudiando el periodo del reino dividido, lo hemos titulado como el reino dividido. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, el pueblo único que el Señor escogió, estaba dividido en dos. Había 10 tribus que rehusaban seguir y sujetarse y someterse a la casa de David. Obvio que mucha culpa en el comienzo de la división tuvo la casa de David, en este caso Salomón en sus últimos años y Roboam, el hijo de Salomón, equivocándose en las decisiones que toma. Pero había 10 tribus, 10 de las 12 rehusando rendirle honor, tributo, someterse, sujetarse al linaje de David. Pero todo esto iba a cambiar ¿cuándo? Todo esto cambiará en el glorioso milenio, en el tiempo en el cual el Señor va a reinar y todos nos vamos a sujetar a Él. Nosotros como la iglesia, las naciones que entrarán se sujetarán para poder también que exista una evidencia, que se evidencie, que se conozca lo que es un reinado a la manera de Dios. Santiago cita a Amós 9, 11 y 12 en el concilio de Jerusalén. Si ustedes, y ya los saco del Antiguo Testamento, los meto en el Nuevo Testamento. No sé si
si están en conocimiento de la historia del Nuevo Testamento, pero hay un periodo cuando comienza a avanzar la iglesia, a desarrollarse, cuando se empiezan a fundar iglesias, se empiezan a estructurarse y demás, en el que surgen muchas dudas. Y en esto entraban y tomaron gran parte los judaizantes. ¿Qué pasaba? Como ellos no querían dejar aquello de lo que habían sido sacados, la religión que ellos practicaban, empezaron a imponerla sobre los nuevos creyentes. Y todo nuevo creyente que pasaba a ser parte de la iglesia y que lamentablemente para ellos, como el apóstol Pedro había sido el principal promotor de predicar a los gentiles a través de este evento que sucedió tan particular en la casa de Cornelio, ¿qué pasa? Empiezan a imponerle a todo gentil que se convertía la circuncisión y algunas otras cuestiones propias de la religión judía. Entonces, en Hechos capítulo 15 se hace un concilio importante y grande, y Santiago, o Jacobo, el que fue hermano del Señor, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, se levanta y habla. Y cita a Amós 9, 11 y 12 como base para una importante decisión. ¿Y cuál era la importante decisión que tenían que tomar? ¿Deben los gentiles ser circuncidados? Y la respuesta fue un rotundo no. Esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 15, versos 14 al 17. Bien, entonces, hablando de la restauración del tabernáculo de David, vimos que la monarquía davídica se encontraba en un estado deplorable, pero que en un momento esto iba a cambiar. Y luego las bendiciones de esta monarquía restaurada con Cristo, que es la simiente santa de David, serían múltiples. ¿Y cuáles iban a ser estas bendiciones que encontramos al final de la profecía de Amós? Bien, el tiempo de la cosecha apenas dará de sí antes de que los labradores comiencen a sembrar de nuevo. Otra de las bendiciones, las viñas sobre las terrazas en los montes de Israel destilarían vino dulce en abundancia. Y por último, los fieles de Israel verán sus haciendas restauradas y vivirán permanentemente en la tierra prometida. Básicamente, una restauración completa, una restauración total. Luego del juicio, habla el Señor de un tiempo de restauración. Y es importante ver esto, el juicio para los transgresores, la restauración y las bendiciones para el pueblo que se mantuvo fiel. Bueno, cuando encaramos un libro como el de Amós, nos encontramos con algunas cosas que nos hacen más fácil el estudio, como por ejemplo el hecho de que el profeta nos ubique en el tiempo, en la fecha y demás. Conocer el contexto nos permite sacar muchísimas aplicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque si vos sabés cómo estaba el pueblo en ese momento, y no solo por la interpretación que surge de la lectura de la profecía, sino por los otros datos históricos que nos ofrece la palabra, el libro de Crónicas y el libro de Reyes, entonces nos encontramos con muchísimo para extraer y muchísimo para aplicar, porque nos podemos encontrar en situaciones similares a las que en ese momento había. Entonces, cuando vos encontrás que hay una situación similar a la nuestra, aunque el mensaje no sea de manera directa, o no apunte de manera directa a nosotros, o no apunte de manera directa a la iglesia, sabemos que el concepto, que es algo que permanece, el pensar divino, el parecer divino, nos va a permitir a nosotros saber de qué manera reaccionar y de qué manera proceder. En este caso, en el libro del profeta Amós, nos encontramos de que él se dirige en contra de Israel por dos pecados primordiales. Estos dos pecados primordiales son la ausencia de una adoración verdadera y una falta de justicia, que lo vimos una y otra vez hablando de cómo ellos se comportaban para con el prójimo, principalmente con las personas que menos tenían. Entonces, esta profecía nos va a permitir sacar mucho práctico. Primero, pensar en esto de la adoración verdadera. Sabemos y se dice mucho, y como yo siempre le digo, tenemos las frases para un imán, que decir la adoración no es una acción, sino es una disposición del corazón y demás, que es totalmente cierto y totalmente válido. Ahora, el Señor lo que denuncia en contra o acerca de Israel, acerca del Reino del Norte, también lo hace en una parte contra Judá y luego contra toda la casa de Jacob, es que ellos no estaban adorándole de corazón, no era sincero el trato que le prodigaban al Señor. Se encontraba el Señor con un pueblo que quizá
cumplía con muchos rituales, con muchos ritos, con mucha ceremonia, pero que realmente no sentía absolutamente nada de lo que él manifestaba. Entonces, esto sí nos puede permitir sacar a nosotros enseñanzas prácticas. Pero esa enseñanza práctica tiene que ser, además de extraerla y saber utilizarla, tenemos que sacar el mayor provecho y hacerlo de la mejor manera. Cuando uno se encuentra en falta con el Señor o cuando uno se encuentra frente a un error en su vida, lo que trata es de obviamente, si hay un arrepentimiento sincero o una intención de restauración de la comunión con el Señor, de corregir esa situación. Y la mejor forma de hacerlo es ver cuál es la manera correcta en la que yo debo estar con el Señor. La adoración de Israel era una adoración que no era sincera, no era real, era una adoración falsa, era muchísimo rito, muchísima acción, pero no había realidad. Me hace pensar quizá en la denuncia que encontramos de parte de Cristo contra la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Haces muchísimas cosas y está muy bueno, pero te olvidaste de tu primer amor, te olvidaste del primer amor. Hay algo en esencia que no estás teniendo que hace que yo no pueda ponerme contento por lo que me estás ofreciendo. Mucha actividad, pero poco respaldo de esa actividad. Y cuando vimos cada una de las visiones, entre ellas vimos la primera visión del capítulo, vimos que hay 3, capítulo 7, versos 1 al 3 tenemos una, 4 al 6 tenemos otra, y cuando llegamos a la de la plomada, nosotros dijimos que la plomada es la justicia divina. Y acá es donde me gustaría detenerme. ¿Cómo hago yo para corregir algo que está mal en mi vida? Y en mi vida y en mi relación con el Señor. Tendemos a buscar la forma más sencilla y más simple, que es la de mirar al que está al lado, al que entendemos que está mejor, al que entendemos que está bien y tratar de imitarlo. Es súper útil tener ejemplos en la iglesia a quienes imitar. Es más, la Biblia nos invita a imitar a aquellos que se conducen de manera correcta. Pero ellos no son la medida con la que nos tenemos que medir. La medida siempre es la demanda divina, la justicia divina. Entonces, si algo podemos sacar de acá, es esto. Había muchos en el pueblo de Israel que conocían cuál era el sentir divino, y seguramente había muchos que se comportaban bien. Pero acá lo importante no era mirar a los que se comportaban bien y hacer parecido a ellos, porque quizás yo puedo imitar una buena acción, yo puedo imitar a alguien que se levanta temprano en la Biblia, puedo imitar a alguien que asiste al tiempo de culto, imitar a alguien que hace muchas cosas, pero no hacer nada de eso de manera sincera, que en la esencia yo no esté realmente compartiendo. ¿Con qué debemos compararnos? ¿Con qué debemos medirnos? El análisis se debe hacer contrastándolo con la justicia divina, con el ejemplo supremo de justicia. Yo no tengo que decir mi medida, la medida con la que me comparo es la de tal o cual hermano o hermana, sino siempre con Cristo, el que es perfecto, el que no hay forma que se equivoque. Si ustedes quieren utilizar una plomada en su vida, utilicen la plomada del Señor Jesucristo, que les va a permitir conocer cuán desviados están. Porque si vos agarras una persona, te puedo asegurar que esa persona, por mejor condición espiritual que tenga, alguna desviación tiene, porque la Biblia nos enseña, Filipenses capítulo 3, la mejor prueba de ello, de que siempre estamos en una carrera en la que avanzamos y procedimos a la meta, pero mientras estemos en la tierra no vamos a conseguir lo que estamos persiguiendo, que es ser como el Señor. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Cuando estemos con Él. Entonces, imitar a los hermanos y a las hermanas es algo útil, sí, pero eso no debe ser lo que rija o lo que mida nuestra espiritualidad, porque siempre vamos a buscar la forma sencilla. Si yo miro al que está al lado, me puedo encontrar con alguien flojo y me voy a sentir bien, me puedo encontrar con alguien comprometido, me puedo sentir mal. Miremos a Cristo y todos nos vamos a sentir igual. Desde el que entendemos que está mejor en la iglesia hasta el que entendemos que está peor en la iglesia, mira a Cristo y se encuentra con que le falta. Nos falta amor por el Señor, nos falta pasión por el Señor, nos falta muchísimo. Y a Israel en este tiempo le faltaba mucho. ¿Qué pasó? Se encontró constantemente haciendo y cumpliendo ritos y rituales. Quizá el reino del norte no tanto por una cuestión de que practicaban otra religión, pero el reino del sur también recibe condenación. Entre las naciones que el Señor denuncia, ¿cuál está?
está Judá, está la casa de David. Y fíjense que Amós capítulo 1, verso 1, nos dice Amasías en tiempos de ¿quién? Del rey Usías. Un rey que comenzó bien, pero que pasó el tiempo, se enorgulleció, se le subieron los humos, podríamos decir, a Usías, tal como estudiamos, y Usías comenzó a actuar mal, al punto que termina recibiendo un castigo de parte de Dios. Si nosotros miramos a un Usías y nos vamos a encontrar con que ese Usías algún día se puede equivocar. Entonces, si nuestra espiritualidad depende de Usías, ¿qué pasa? El día que Usías cae, caemos nosotros. Tu espiritualidad tiene que depender de aquel que siempre se va a mantener de pie, de aquel que siempre se va a sostener. Y lo otro, otra cosa importante, dijimos la ausencia de la verdadera oración. Y por último, el segundo punto, una falta de justicia. Es importante que nosotros entendamos de que no podemos quedarnos pasivos frente a la injusticia. Y no estoy hablando acá por favor, no estoy metiéndome en temas políticos, reclamos, piquetes, esas cosas quedan fuera. Estoy hablando de las cuestiones espirituales. Nosotros debemos mantenernos y vivir de manera justa. Nosotros frente a la injusticia no podemos permanecer pasivos. Hay una bienaventuranza para que los que tienen hambre y sed de justicia, para aquellos que ven una injusticia, para aquellos que ven la desigualdad y deciden hacer algo para que eso cambie, deciden poner de lo que el Señor les ha dado para que eso cambie. Y esto no es un llamado al reclamo, a la queja, a la subversión. Al contrario, es un llamado de decir qué podés hacer vos desde tu espacio y tu lugar para que eso cambie, para que eso no suceda. ¿Qué podés hacer vos en tu iglesia? ¿Qué podés hacer vos en tu barrio para que realmente estas cosas no se vean? Cuando vos ves que las personas no se valoran entre ellas. Acá en tiempos de Amós nos encontramos con un Israel que comerciaba con personas como si fueran sandalias. Hoy tenemos padres que ponen a sus hijos en la calle a trabajar sin tener ningún tipo de aprecio y valor por sus hijos. Casos que escuchamos a diario de niños que están solos en la calle sin el cuidado de sus padres. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros dónde estamos? Cuando vemos la necesidad, cuando nos encontramos con esas cosas. La semana pasada o la anterior creo que surgió un lindo debate y una linda charla respecto a esto de lo que es la justicia. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos esas situaciones? ¿Nos quedamos pasivos? ¿Dejamos que pase la cosa? Hacemos como muchos que ven un video que muestra algo cruel en una red social y ¿qué hacemos? Lo pasamos. ¿Para qué vamos a ver algo cruel? Cerramos los ojos a esas realidades. Son realidades que están, son realidades que existen. Hoy, así como el mundo se está yendo al infierno por no conocer a Cristo, hay niños, hay mujeres, hay hombres que están sufriendo a manos de otras personas. Y nosotros muchas veces, no siempre, disponemos de herramientas para asistir, disponemos de herramientas para ayudar, de identificar la necesidad y presentarnos a esa necesidad. ¿Qué estaba pasando en tiempos de Jeroboam II? En tiempos de Jeroboam II había riqueza, había mucho, tenían mucho para dar. Y las mujeres querían más, y los mercaderes querían más, al punto de estafar a las personas, al punto de agarrar y que la brecha entre los que tenían y los que no tenían se abriera cada vez más. Nosotros como iglesia no debemos actuar así. Frente a la necesidad debemos responder, frente a lo mucho que el Señor nos da, debemos repartir y debemos compartir. ¿Por qué? Porque el Señor lo demanda, porque nada de lo que tenemos es nuestro. La profecía de Amós le habla a un pueblo egoísta, un pueblo que estaba centrado en sí mismo. Eso lo llevó a ofrecer una falsa adoración y lo llevó a manifestarse en su política, en su cultura, en su proceder constante de una manera injusta. Que eso no nos suceda a nosotros como iglesia. Que no caigamos, como iglesia y como individuo, ojo, que no caigamos en una falsa adoración, que no caigamos en esto de centrarnos en nosotros mismos y lo que yo quiero y lo que yo necesito, que es muy común de nosotros. Yo quiero, yo necesito, yo esto. Sí, sabemos, todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que satisfacer y está buenísimo cuando en la iglesia encontramos esa satisfacción, esas necesidades de compañía, de consuelo, de absolutamente todas las cosas que podemos ofrecer como hermanos. Pero el foco es Cristo. El foco es nuestro Señor. Él es la medida
con la que debemos nosotros manejarnos y frente a la necesidad debemos manejarnos de manera justa. ¿Algún aporte, algo que quieran compartir, hermanos, para sumar al tiempo este de estudio? Ya hemos terminado con la profecía de Amós, así que ya no nos queda más de esta profecía. Arrancamos la semana que viene con otra profecía también extensa, que es la de Oseas. Así que seguimos con los profetas. En este caso estamos tocando los menores, todavía no hemos llegado a uno de los mayores. ¿Sabes, Jere? Me hacías acordar un testimonio personal con lo que enseñas de poner al Señor en primer lugar y mirar a Él como ejemplo. Cortito se los cuento, cuando yo me convertí, me bauticé, y al año de bautizarme hubo una pelea muy grande en la iglesia a la que yo asistía, una división, y aquellos que estaban como líderes en la iglesia, fue vergonzoso la actitud que tuvieron en medio de la cena del Señor. Y realmente eso produjo un impacto en mi vida como cristiano, mis primeros pasos. Realmente fue un golpe muy fuerte para mi fe, porque yo los tenía, como vos decís, los miraba como ejemplo, los miraba como las personas a las que tenía que seguir, ¿no? Y todos aquellos que me habían hablado de amor, me habían hablado de salvación, tuvieron una actitud vergonzosa, no cabe otra palabra, ¿no? Y bueno, un día pude hablar con un hermano que me hizo ver esto que estás enseñando vos, por eso creo que es muy importante, ¿no? Que me dijo, bueno, a mí ni tenés que mirar a ningún nombre, vos tenés que mirar a Jesús, que es el único que no te va a fallar y que es el único que vas a poder encontrar la perfección. Los hombres, hasta el más ponderado o el más, con el testimonio más grande, un día puede caer porque es hombre y puede cometer un error. Entonces, no tenemos, si bien, como vos bien decís, hay muchos hermanos que tienen un testimonio ejemplar y que son de motivación y de ayuda, pero no olvidarnos que tenemos que mirar al Señor, que es el único que no nos va a fallar. Los hombres podemos fallar todos, porque somos hombres. Eso nomás quería comentar. Para mí fue una gran enseñanza para mi vida eso. Yo estuve a punto de apartarme del Señor por ese mal testimonio de muchos hermanos, porque no entendía esta verdad que estás enseñando vos hoy, que debemos mirar al Señor y no a los hombres. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo, quiera sumar o consultar? Porque también como vemos que hemos dado un montón de teoría y capaz que quedó alguna duda. Muniro, Yo habilitaste agregar, hasta la cámara, habilitaste, eso es raro. reflexionar, puse la cámara ahí para que no digan que estoy escondido, no me ven. Quería agregar, reflexionar sobre verdadera adoración. Vos decías, ¿no? Vos sabés que en la práctica, por la vida que vamos, pero paso a hablar en primera persona, después cada uno lo sabrá, creo que la verdadera adoración pasa a ser la excepción. Ya sea que nos distraen cosas porque nuestra mente está pensando en el trabajo, porque si bien dimos siempre que Dios está en primer lugar, la rutina hace que en primer lugar esté la escuela, el trabajo, tu esposa, tus gustos, tus hobbies, tu programa de televisión. Bueno, no, sí, lógico, voy a parar mi tiempo para el devocional y el estudio, pero lo cual eso implica la verdadera oración. Y aún la cena del Señor, que debería ser en nuestra reunión oculta máximo de oración, por lo sublime del lado de Jesucristo, su vida y todo lo que recordamos allí, ya sea porque el niño nos distrae, porque el hermano que llegó tarde se ruido en el banco, una mosca una, logramos la verdadera adoración, que sea concentrarnos pleno en el Señor Jesucristo. Y está claro que hablamos de las acciones lentas, ¿sí? Porque a veces también vamos por eso, acciones rápidas de alabanza, sientes de adoración, y llegamos a adorar, valga la ironía, ¿no? Estamos hablando de contemplar la persona de Cristo, su grandeza, sus obras en mi vida, lo que hacía a día, semana a semana, los cambios que yo veo, que puedo crecer, lo que tengo en común con Él, entiendo que realmente esto que habla Mateo, tu Padre entra a tu aposento y habla con Dios en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará público.
quería animar a todos porque es hermoso poder separar tiempo para entrar a tu aposento, puede ser tu cama, puede ser tu oficina, puede ser que vos quieras, pero tener lugar, entrar en común plena con, porque esa es la verdadera adoración que a Él le agrada, a veces la terminamos viendo como serón. Bien, la verdad que sí, es real. Y aprovechando el último minutito, solo algo para agregar, vinculado a algo de lo que nombró Muniro. Con los jóvenes hemos podido estudiar algunos de los atributos del Señor, son muchísimos y quizá demanden más tiempo del que le dedicamos, pero empezamos el año hablando de la santidad de Dios y entendiendo la santidad en términos bíblicos, nos encontramos con que la santidad no es solo la pureza o la ausencia de una mancha en el Señor, que eso claramente se manifiesta en Él, sino es su condición de único, de distinto, de separado de. Él no tiene comparación. En la palabra de Dios mucho está vinculado la santidad con la pureza y con la ausencia de pecado por el simple hecho que es la principal diferencia que tenemos con Él. O sea, nosotros estamos sucios y manchados y Él está limpio. Pero al momento de hacer un análisis de nuestra vida, rutina y semana, es muy común que caigamos en esta falta de una sincera adoración porque no entendemos de que Dios es nuestro todo. Y algo de lo que pudimos arribar, uno de los conceptos a los que pudimos arribar con los jóvenes fue que Dios no es nuestra prioridad, porque el Señor no comparte un listado. Él es único, Él está separado de todo. No es que Dios es primero, después la familia, después la iglesia y así todo el listadito de prioridades. Dios es mi todo, Él es todo. Él no tiene un listado en el que Él comparta algún segundo lugar o tercer lugar con otra persona. No. Él es nuestro todo. Y como nuestro Señor es el todo de nuestra vida, entonces respondemos a Él siendo sabios en la administración de nuestra familia y dándole prioridad a nuestra familia. Como el Señor es nuestro todo, somos sabios en nuestro proceder y en la administración del tiempo y del ministerio en la iglesia y los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro todo. El hecho de que Él sea nuestro todo hace que nuestra lista de prioridades se maneje de manera correcta. Y podemos entender también cómo proceder muchas veces. También vinculado con algo que venimos estudiando con los jóvenes, que es la mayordomía, la administración. La sabia administración viene después de que Él es nuestro todo. Y ese texto de Mateo, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo el resto de las cosas se van a añadir, se cumple. Y les puedo asegurar que se cumple, siempre y cuando el todo de nuestra vida sea el Señor. Así que bueno, hermanos, si no hay algún hermano o hermana que quiera aportar algo más, con la ayuda del Señor nos encontramos a algunos dentro de un ratito en la reunión de jóvenes y el resto de la semana que viene para estudiar la profecía de Oseas. En el chat tenemos algo. Jessica, Hebreos 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Perfecto. Recién leí, escribí mal. Sí, está bien, debe ser un error de redacción. El consumador de nuestra fe, es verdad. Puesto los ojos solo en Él. ¿Querés decir algo allá desde el norte? Sí, la verdad que vos lees el libro y toda la profecía es palo y palo, ¿no? Pero tiene final feliz, eso es lo que me gusta. Y me encantaría que ese final feliz sea para mí también, aunque es una profecía para el pueblo de Israel, pero que me perdonen los judíos, me lo voy a agarrar yo también. Sí, está. Con que aquí viene el día, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al que ciega. La verdad que eso me entusiasma. Eso quiere decir que hay prosperidad, que hay trabajo, que digamos, lo que haga va a salir adelante. Y bueno, y a mí que soy del campo, esto me llega, ¿no? El que ara alcanzará al que ciega. Nosotros estamos sufriendo con esto y leer esto, la verdad que me encanta. Y lo que sigue, más todavía. Plantarán viña y beberán del vino de ella, plantarán huerto y comerán de su fruto. La verdad que todo esto es como alegría. En definitiva,
seguir al Señor es alegría. No es darse latigazo en la espalda todo el tiempo, sino es disfrutar de tener al Señor, y eso nos tiene que dar la alegría de vivir, y sobre todo sabiendo que ya digamos, la batalla la tenemos ganada, tenemos la guerra, tenemos ganada, tenemos que pelear las luchas que nos tocan en el día a día, pero la guerra ya la tenemos ganada, eso es una gran bendición. Bueno, eso. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que el libro cierra de manera muy, muy especial y muy linda, pensando en el tiempo de restauración de Israel, que es el milenio. Y lo bueno es que vamos a estar ahí, así que eso también es hermoso. No está acá en esta profecía explicado, pero por el resto de la Escritura sabemos de que ese tiempo lo vamos a compartir con el Señor. Terminamos con una oración, ¿les parece? Y cerramos este tiempo, y desde ya más que agradecido por su participación, la de todos. Padre Santo, gracias Señor porque nos has acompañado en este tiempo de estudio y nos has permitido extraer de tu palabra todo aquello que tú nos has dejado, Señor. Seguramente hay mucho más, seguramente podemos profundizar más y anhelamos hacerlo. Te damos muchas gracias porque nos permites instruirnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, y el aporte de todos nos colabora a tener una visión más clara de quién eres tú, Señor, y cómo debemos relacionarnos contigo. Encomendamos a ti, Señor, el resto de la noche y la semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.